de cuestiones generales de los procesos piro e hidro para poder cerrar haciendo una ley completa de velocidad que incluya el efecto de varios parámetros en un proceso hidrometalúrgico o en un proceso pirometalúrgico. Entonces vamos a ver. Vamos a comenzar por procesos pirometalúrgicos. Es un resumen que nos permite ver los modelos que se utilizan. Entonces, el primero que vamos a ver, déjenme ver, creo que no estoy compartiendo pantalla. Ahora sí, perfecto. Entonces, lo primero es la sinterización, que es la sinterización sin reacción química, y entonces tienen dos modelos. Un modelo que es con cambios de forma de poro o con cambio de forma y encogimiento. En el primero hay cambio de forma sin ningún cambio del área o del volumen, ¿no? Es un modelo que está formado por cuatro partículas, y entonces la distancia entre esta y esta es L0, que es esta y esta y esta y esta, que se le llama L0. Entonces la L0 no cambia, y lo que hay es un cambio en la forma. En esto hay un cambio en la forma, ¿sí? Sin cambio en el área o en el volumen. La otra, o sea, un cambio de forma en cambios de forma de poro. La otra es cambio de forma y encogimiento. Entonces, aquí en este segundo modelo, la L0 disminuye una delta L. Entonces, hay un cambio de área entre el área original. Y entonces, esta delta L es disminución del volumen macroscópico de la muestra. Para ello, hay que determinar una relación de sitios activos que tiene una forma tipo Arrhenius, donde n es igual a n0 por el antilogaritmo natural de menos energía de activación sobre RT. Es una forma de Arrhenius que nos da la relación de sitios activos. Y entonces puede uno seguir la cinética de la sinterización por esta disminución en volumen, que es delta L entre L0, delta L entre L0, esta cambio de área entre el área original, y otras dos más, una que es una densidad aparente y otro que es un poco más difícil porque es el tamaño del cuello, donde el cuello sería esta distancia que tengo aquí formando el grano, ¿verdad? Dividido entre esta relación que es el diámetro de la partícula. Bueno, cuando las partículas son así de bonitas como tenemos, sí se puede hacer, ¿no? Y la sinterización se divide en tres etapas. Una primera etapa es una formación inicial de cuellos. Hay un rápido crecimiento de los cuellos. Después viene una etapa donde baja la velocidad, que es una etapa intermedia, en donde los poros se interconectan. Y después viene una etapa final o porosidad remanente, donde son tiempos muy largos. Recuerden ustedes que los modelos cinéticos se aplican en donde hay un cambio progresivo con respecto al tiempo, ¿sí? Hay una zona donde no se aplica, en donde la pendiente se hace igual a 0 cuando se alcanza el estado estacionario. Y no siempre se ve al inicio del proceso, que es el tiempo de inducción. No siempre se ve, ¿no? Aquí, en este caso, pues sería lo mismo para la sinterización. Esto sería un rápido crecimiento de cuellos, que es un tiempo de inducción. Y aquí la etapa intermedia, que es la porosidad interconectada, es donde se aplican un modelo sencillito, y aquí pues ya nada más se observa cómo se alcanza el estado. Entonces, fíjense cómo aquí aquí sería la porosidad remanente, ¿no? Entonces, vean aquí cómo tienen a lo mejor una y tienen otra.
Entonces, en la sinterización, la forma matemática para describir la etapa inicial de los cuellos y del rápido crecimiento de los cuellos son distintas. Esta etapa rápida de crecimiento de cuellos son tiempos cortos y etapa rápida de crecimiento de cuellos, tiempo cortos, y luego van a una transición de etapa lenta de crecimiento de cuellos, pero más bien cuando comienzan a interconectar la porosidad. Y entonces en esta etapa rápida de formación de cuellos, si es sinterización, son fenómenos de transporte de masa. Entonces tienen el transporte de masa a través de la superficie o desde el bulk del gas hacia la superficie. Entonces tienen que primero esta cosa se evapora y después se condensa. Tienen la difusión en la superficie de material, tienen difusión en el volumen, tienen flujo plástico y tienen difusión en límite de grano. Entonces, la difusión en límite de grano, la difusión en volumen y la difusión en la superficie son las que pueden ustedes caracterizar. La evaporación, condensación, no, simplemente se evapora y se condensa. ¿Sí? Es desde el seno del fluido gaseoso hacia la superficie, pero no hay una reacción química, simplemente se condensa el material que fue previamente pasado a fase gaseosa, o que pudo haber sido pasado a fase gaseosa. Entonces, en la evaporación-condensación no tenemos reducción de tamaño. Aquí en esta etapa inicial, que está en función de delta L sobre L0, tenemos la ecuación para que describe la difusión en volumen, difusión en grano, difusión cristalina y difusión viscosa. Todos delta L sobre L0. Y la difusión viscosa con respecto al tiempo a la primera potencia, difusión en volumen, tiempo a la 1/2, difusión en grano, tiempo a la 1/3 y difusión cristalina, tiempo a la 1/3. Entonces, lo que se hace es graficar delta L0, delta L contra L0 versus tiempo a la 1/2 y tiempo a la 1/3. Cuando es tiempo a la 1/3, pues todavía hay que ver si es difusión en grano o difusión cristalina. Y ahí están las ecuaciones que describen. Esto sería el valor de la pendiente, ¿no? Si les ajusta el modelito, este es el valor de la pendiente, este es un modelo lineal donde la ordenada al origen es 0. Esa es la etapa inicial. En la segunda etapa, que es la etapa intermedia, ya no es adecuado describirla por delta L entre L0, ¿no? Delta L entre L0. Sino más bien a través de el cambio de la densidad con respecto al tiempo es un flux multiplicado por el área, por el número de sitios y por el volumen atómico de la especie más lenta. Pero una forma análoga, o sea, una forma integrada de esta ecuación es esta que tienen aquí, ¿no? Donde esta es la densidad del sinterizado, que es igual a una densidad inicial. La densidad inicial es la densidad con la que termina el material al final de la etapa inicial. Esta es la densidad inicial. Y hay que determinarla. Por ejemplo, en esta micrografía, aquí se ve la etapa inicial, que es la formación de los cuellos, y aquí se ve esta etapa intermedia. Como se ve que la estructura del poro se vuelve más pequeña porque se está sinterizando. Lo interesante es determinar
a qué tiempo se está pasando de etapa inicial a etapa intermedia. Con un cambio de pendiente, ¿lo ven? Con un cambio de pendiente. Entonces, esta delta I es densidad del inicio de la segunda etapa. Y viene un término que es una forma de Arrhenius, BI, que es igual a B0 por el antilogaritmo natural de menos energía de activación sobre RT. Y este B0 para nosotros venía siendo el factor de frecuencia que tiene que ver con el número de colisiones. En sinterización es una colección de parámetros del material que tiene que ver con la geometría del sistema, el tamaño atómico, la frecuencia de vibración atómica, gamma, que en este caso es la tensión superficial. Aquí están, digamos, todos esos, de esos depende B0. Entonces, esa puede ser resuelta, o este valor de BI me permite sacar, hay una relación, BI es la inversa de G al cubo, donde G es el tamaño de grano. Entonces, cuando se hace un ajuste, esta es una ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal, donde lo que tendrían es densidad de sinterización con respecto a TI. Este es el tiempo, o sea, diferente tiempo, y este es el tiempo total de la etapa intermedia. Claro, ¿cómo determino que terminó la etapa intermedia? Con un cambio de pendiente nuevamente. Con un cambio de pendiente para entonces poder observar cuando comienza la etapa final, que es de porosidad remanente. Entonces, cuando trazan eso, la ordenada... miren. Bueno, puede sacarse de la ordenada del origen, sale densidad I y sale esta BI, y con esta BI pueden calcular la B0 y pueden calcular el tamaño de grano. Lo interesante es determinar dónde comienza una etapa y termina otra, ¿no? O termina una etapa y comienza la subsecuente. Eso, digamos, son perfiles de cómo la sinterización puede ser asistida por un prensado del material. Todo está bien si no se llega, o la temperatura de sinterización tiene que ser menor con respecto a la temperatura de degradación de este sólido. No son propiedades aditivas, ¿eh? O sea, es decir, la temperatura, por ejemplo, si hacen una mezcla, la temperatura de degradación de un componente va a ser el mismo de ese componente, pero ya en una mezcla. Depende de las mezclas. Hay que determinarlo también de manera experimental. Por el lado de tostación, la tostación es un proceso donde tienen un sulfuro metálico que con oxígeno van a formar un óxido metálico en forma sólida y forman un gas. Ese gas tiene que salir de la interfase. Entonces aquí habrá una relación o un equilibrio entre la presión parcial de este gas, de este producto gaseoso, y de este reactivo gaseoso a través de esta constante, ¿no? Es la presión parcial al cuadrado entre la presión cúbica del oxígeno. Esto sólido no entra dentro de la constante de equilibrio. Entonces, el mecanismo es que tienen ustedes el sulfuro metálico y entonces llega el oxígeno. Ese oxígeno, se va a formar una especie muy activa que es el O2-. Ok. Esa especie de O2-, que es formada a través de esta reacción de reducción, se va a combinar químicamente con la especie azufre 4+, la cual es formada por la oxidación del sulfuro que pasa, por ejemplo, a azufre 4+,
está siendo oxidado. Entonces, esta especie, con esto que está formado aquí, es lo que nos da ese componente que es el dióxido de azufre y que debe de desolverse de aquí, de la interfase. Ajá. Y lo que va a pasar es que se va a formar una capa de productos que va a crecer hacia el centro de la partícula, hasta que se consume todo el sulfuro metálico. Ese sería el mecanismo de reacción. Pueden existir reacciones secundarias como si las condiciones son muy oxidantes, que exista la formación de sulfatos. O también existe la tostación sulfactante y entonces en vez de obtener un óxido metálico, se obtiene un sulfato metálico, normalmente muy fácil de lixiviar en agua, para recuperar el metal de valor, ¿no? Porque pues aquí lo tienen como un sulfuro metálico. Esa es la tostación. ¿Cuáles son los modelos cinéticos para la tostación que han sido reportados? Pues miren, hay varios. Está, si la capa de productos, esta capa de productos que es el óxido metálico, si esa capa es porosa, esta, que es la capa del óxido metálico, si esa capa es porosa, la velocidad de reacción va a ser una función de la reacción química porque como es porosa, la difusión a través de esta capa porosa pues es muy rápida. Y entonces eso es determinando los volúmenes molares del sólido, que sería el óxido metálico, y los volúmenes molares del sólido, que es el sulfuro metálico. Cuando tengo el caso contrario, quiere decir que el volumen molar del óxido metálico va a ser mayor que el volumen molar del sulfuro y lo que voy a tener es una capa de poro muy cerrado. Se le denomina capa protectora. Y entonces, la etapa controlante va a ser la difusión a través de esta capa de productos y entonces la velocidad de reacción va a ser una función del coeficiente de difusión efectivo. Entonces, depende de la porosidad de la capa, que pueden tener uno u otro u otra etapa controlante. Dependiendo de la etapa controlante, ya alcanzamos a ver que podemos utilizar los modelos de difusión de etapa, difusión a través de la capa de productos, ya lo vimos, es una forma alterna, pero es el mismo que vimos, y que es un primer modelo que sigue siendo también difusión a través de una capa, pero es una capa de productos sin poros. Y aquí este segundo modelo ya tiene una corrección que es difusión a través de una capa de poros muy pequeños. Entonces, este modelo es más antiguo que este modelo, pero este modelo que estoy marcando también, digamos, ese primer modelo es asumiendo como etapa controlante la difusión a través de la capa de productos, pero da este modelo así, considerando que es una capa que así sin poros, fíjense ustedes, sin poros. Y este modelo que tengo yo aquí es también una difusión a través de una capa, pero de poros muy pequeños, ¿no? Así es. Entonces, ya casi este modelo ya casi no se utiliza porque describe mejor cuando la etapa controlante es la difusión. Cuando la reacción química es la etapa controlante, pues tenemos esta ecuación, ¿no? Que ya vimos su deducción y se aplica también en tostación. Pero en tostación existen otros modelos que no vimos. Este es un modelo de control mixto, donde tienen aquí la parte de la difusión y parte aquí de la reacción química. Estos son procesos en serie. Es un modelo mixto, los dos procesos están en serie, el proceso de la reacción química y de la difusión a través de la capa
de productos. Los modelos que no vimos, que se aplican en tostación, es de nucleación y crecimiento, y tiene una variación de la conversión en forma sigmoidal, donde existe un periodo inicial de inducción, que es este. Luego existe una etapa acelerada, y luego hay una etapa de disminución. Pero porque están colapsando, lo que primero se asume es que se tienen que formar una cantidad mínima de núcleos. Y eso se le llama la nucleación. Hay dos tipos de nucleación y después, sobre estos núcleos, se da la formación de la nueva fase sólida. Pero estos núcleos pues, van a disminuir o van a traslaparse. Entonces, por eso es que se ve una disminución, y esta disminución se asume que ya sería control a través de la capa límite, la capa externo transporte de masa, que es esta disminución. ¿Sí? Y esta parte de aquí es el tipo de nucleación. Y esta parte de aquí es el periodo de inducción. Eso se aplica en tostación, estos modelos, pero también se aplica en electrowinning, por ejemplo, el electrowinning sin cobre. Se aplican estos modelos de nucleación y crecimiento de los núcleos. Por eso los conozco. Y hay dos tipos de nucleación instantánea y nucleación progresiva. Entonces, en esta zonita, podemos nosotros sacar el modelo, matemáticamente hablando, para ver qué tipo de nucleación es. Ahí donde todo lo acabo de marcar, de rayar. Y esto que está aquí es control por transporte de masa. Y entonces es otra ecuación. Y este que es el periodo de inducción, híjoles, no siempre se ve, a veces no se ve, tanto en tostación como en crecimiento, en electrodepósitos, pero también en procesos de lixiviación. O sea, estos modelos de nucleación y crecimiento, sí, ese periodo de inducción puede ser modelado a través de estos modelos de nucleación y crecimiento para los sistemas de lixiviación, que serían ahí está, miren. ¿Ya los vieron? Fíjense. Creo que se ve bastante bien. Miren. Por ejemplo, para ahí está este periodo de inducción. Luego sube, que es la cristalización. Digo, la nucleación, perdón, discúlpenme. Se llega a este punto y viene una disminución. Y esta disminución corresponde a un proceso controlado por transporte de masa, por difusión, y este crecimiento alto corresponde a los cristales formados durante la cristalización, pero esta zonita, existen modelos para la progresiva, la nucleación progresiva y la instantánea. Fíjense, por ejemplo, aquí a 400 no se ve mucho el tiempo de inducción, pero los tiempos de inducción se ven más para las otras, miren. Y no siempre son modelados.
Ajá, entonces, creo que es plata en medios amoniacales. Entonces, esos modelos de nucleación y crecimiento se utilizan también en electrowinning, en procesos hidrometalúrgicos. Pero nada más hasta aquí, ¿verdad? Nada más hasta aquí, porque esta disminución tiene que ser por una ecuación que diga cómo disminuye. Por ejemplo, esta es una ecuación de transporte de masa, donde tienen la corriente y a un potencial constante y tienen tiempo la menos un medio. Y la pendiente es esto. Ajá, con ordenada al origen igual a 0. Si igual a 0, control por difusión. Miren, aquí se ve. Esto es densidad de corriente contra tiempo. Ahí está, miren. Ahí está esa disminución. Pero solamente esta disminución me la da esta ecuación. Esta parte de aquí, antes de llegar al máximo, eso me lo da los modelos de nucleación. Y así he revisado tesis de eso. Creo que también tengo publicaciones de eso, ya no me acuerdo. Ok, continúo. De hecho, me sorprendió mucho ver cuando daba estas primeras clases de cinética y cuando vi estos modelos de nucleación y crecimiento, que también la tostación podría modelarse así. Ok, ahí está, digamos, la ecuación escrita de manera resumida. Déjenme ver. Ok. Para la reducción de óxidos metálicos, por ejemplo, reducción de óxidos de hierro con monóxido de carbono, reducción de óxidos de hierro con hidrógeno, son reacciones gas sólido, sólido, sólido con un intermedio gaseoso, quiere decir que tienen el óxido metálico más el agente reductor. El agente reductor es el monóxido o hidrógeno, cualquiera de los dos. Forma uno el metal y forma uno dióxido de carbono, ¿no? Y se puede utilizar el modelo de núcleo decreciente. Nada más que en esta reducción de óxidos metálicos no es tan sencillo. Por ejemplo, dióxido de manganeso, con el que estamos trabajando actualmente, por métodos pirometalúrgicos, tienen ustedes el dióxido de manganeso, el agente reductor, así como hay lixiviaciones reductivas, pues hay la reducción de óxidos metálicos. Entonces aquí lo tienen como más 4. Y ese más 4, que aquí lo tienen menos 2 más 4. Entonces sería aquí, sería menos 2 más 3. Entonces está reduciéndose, está recibiendo un electrón y pasa de más 4 a más 3. Por eso forman Mn2O3 más dióxido de carbono. Luego aquí tiene más 3 y luego pasa a más 2. Ahí tienen aquí es manganeso más 2. Entonces pasan de más 4 a más 3, de más 3 a más 2. Y aquí que tienen el manganeso más 2, pasa manganeso 0. Tienen 1, 2, 3 cambios de estados de oxidación. Es una reducción. Son procesos electroquímicos. Nada más que no se puede medir con las ecuaciones que hemos hecho porque no son estables las especies. O sea, no pueden medir ahí el proceso de transporte, de transferencia de carga. Entonces se abordan con los modelos clásicos. Entonces aquí se forma un primer producto, una capa de productos, que es esta. Y esta capa de productos es la que después reacciona para formar esta nueva capa de productos. Y esta nueva capa de productos sigue reaccionando con el monóxido de carbono para formar esta capa, la última capa de productos, que sería la especie metálica. Pero conforme va pasando el tiempo, uno espera que esta se transforme toda a Mn2O3 y después se transforme a toda esta y después toda esta me dé una partícula pura de manganeso. Entonces, si bien son los modelos de núcleo decrecientes con la formación de capa de productos,
Híjoles, ahí el problema es, o el reto es que son varias capas de productos, no es una sola como lo estamos viendo, son varias, ¿no? Es un ejemplo muy bonito de la reducción de óxidos del MnO2. Así. Lo mismo se puede encontrar, me parece, para el hierro, lo mismo para el hierro, ¿no? Hay cambios de estado de oxidación, o sea, reducciones, este es el gas reductor, simplemente para obtener hierro en fase sólida. Nuevamente, además de los modelos de núcleo decreciente que la etapa controlante podría ser transporte de masa o reacción química o difusión a través de la capa de productos, tienen también los modelos de nucleación y crecimiento. También se pueden aplicar. Calcinación. Bueno, calcinación es cuando tienen la descomposición térmica de un material, por ejemplo, este carbonato metálico, ¿sí? Que puede ser este carbonato de calcio, una reacción exotérmica que produce un gas y produce una capa de productos del óxido metálico. Aquí, digamos, el reactivo es el calor, la temperatura. Entonces, es un proceso que requiere de temperatura, ¿de acuerdo? Y al formar una capa de productos, que es la de interés, que sería el óxido metálico alrededor del carbonato metálico, pues pueden utilizar también los modelos de transferencia exterior de masa, reacción química y difusión a través de la capa de productos. Los mismos modelos que hemos visto. Nada más que recuerden que los modelos que vimos son para partículas esféricas. Cambian forma de la partícula, hay que checar el modelo. Entonces, ahí están los modelos que se utilizan de los modelos del núcleo decreciente. Fíjense que estos que les estoy presentando, chicos, chicas, ninguno son para partículas porosas, ¿eh? Vean, todos son mis modelos para... Todos estos son modelos de partículas no porosas. Y estos nuevos de núcleos, ¿no? Que no los vemos en el curso, pero existen. La fusión y refinación, bueno, fusión. Está la rápida, la eléctrica en alto horno por arco al vacío, por haz electrónico. Ahí están todas esas. Y la refinación está, por ejemplo, refinación al vacío, refinación electrolítica, refinación por zonas. Entonces está en lo que se divide la fusión rápida eléctrica en alto horno por arco al vacío, por haz electrónico. Ahí hay un breve resumen. Y la refinación que hay al vacío, la electrolítica y por zonas. La fusión es un proceso de cambio de fase. Y si es un proceso de cambio de fase, vamos a tener ahí una difusión en metales, matas y escorias, y que va a depender de diámetros de colisión, las difusividades, la viscosidad, conductividad térmica y constantes de fuerza. De todos esos parámetros va a depender la velocidad de la fusión. En el caso de la refinación, también el modelo que se utiliza, es un modelo de, esto es transporte de masa. Eso es transporte de masa. Ustedes tienen una composición de líquido en equilibrio con una fase y una composición real
el líquido. Entonces es un transporte de masa, la cinética de la refinación. Esa no es refinación electrolítica. La refinación electrolítica, esa puede ser expresada con las ecuaciones que hemos visto de cinética electroquímica. Esa ecuación que tienen ahí debe de ser para refinación, ya sea al vacío o por zonas. Y eso sería, a grosso modo, aquí lo que quise llamar su atención es qué modelos cinéticos se aplican a los procesos hidrometalúrgicos. Dentro del plan de estudios no está el electrowinning, pero en el electrowinning podemos aplicar los modelos de cinética electroquímica o los modelos clásicos de orden de reacción. También cualquiera de los dos podemos aplicar. Vamos a ver, o comenzar a ver, también un resumen de qué modelos se utilizan para los procesos hidrometalúrgicos. Vamos a ver qué modelos se utilizan para los procesos hidrometalúrgicos. Lo que está marcado es la lixiviación de metales. La lixiviación de metales, como comenté en su momento, pues es una reacción electroquímica, ¿no? Está una reacción anódica que se lleva a cabo en sitios anódicos. En esos sitios anódicos, el metal de interés se oxida. Si ese metal de interés no es estable en solución acuosa, como es el caso del oro el oro y la plata, necesitan un agente que se los estabilice. Entonces, ese agente o ligante estabilizador puede ser tiourea, puede ser tiosulfato, puede ser cloruros, puede ser cianuros, puede ser amoníaco. Todos esos agentes ligantes, uno alcanza a ver entonces que la etapa de reacción química en la interfase, reacción homogénea química en la interfase, puede ser una etapa controlante. Y tienen ustedes, si alguien se oxida, alguien se reduce. Quien se está reduciendo es el agente oxidante, en este caso el más barato, el que tenemos, es el oxígeno. Y dependiendo de las condiciones del experimento, hay gente que ha encontrado que la etapa controlante pudiera ser la velocidad a la cual el oxígeno se reduce en los sitios catódicos. Y eso podemos expresarlo a través de cinética electroquímica Butel-Volmer. Esa es una. O hay gente que ha reportado que la etapa controlante es la velocidad de difusión del cianuro a través de la capa límite hacia los sitios anódicos donde se encuentra el oro, así como la velocidad de difusión del agente oxidante hacia los sitios catódicos. Y entonces puede uno aplicar los modelos de etapa controlante. En este caso, aquí pongo un ejemplo donde es tanto la difusión del cianuro como la difusión del oxígeno, una ecuación a través de transporte de masa. Aquí lo interesante es que no es un solo reactivo. Válgame, son dos, tanto el cianuro como el oxígeno. Entonces, eso se determina evidentemente haciendo experimentos a diferentes concentraciones de oxígeno junto con diferentes concentraciones de cianuro. Entonces uno puede determinar, por ejemplo, aquí esta zona, independientemente de la concentración de oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, ahí la velocidad de reacción del oro depende nada más de la concentración de cianuro. Y aquí sería el orden de reacción con respecto al oxígeno, ahí sería 0. Aquí en esto, la concentración de oxígeno
aquí sería 0, porque independientemente de la concentración, que es la presión parcial, recuerden que como relacionamos concentraciones y presiones parciales es a través de la constante de Henry, pero aquí sería con un orden de reacción igual a 0. Y luego tienen, por ejemplo, aquí que para una presión constante, la velocidad de reacción no cambia, sino nada más cambia cuando cambia en esta zona la concentración de oxígeno. Pero aquí la concentración de cianuro, el orden de reacción es igual a 0, porque la velocidad no cambia. Entonces, vean, ahí tenemos zonas donde las concentraciones de los reactivos, si yo utilizo uno de reacción química, perdón, disculpen, ofrezco una disculpa. Perdón, si yo utilizo modelos de orden de reacción, perdón, discúlpenme. Si yo digo que la velocidad es igual a una constante cinética por la concentración de oxígeno a la X por la concentración de cianuro a la Y. Si yo utilizo modelos de orden de reacción, yo tendría aquí en esta zona que esto es igual a una constante cinética por la concentración de cianuro elevado a la X por la concentración de oxígeno elevado a la 0. Y tendría yo otra zona donde aquí sería la constante cinética por la concentración de oxígeno elevado a una orden de reacción, porque el orden de reacción en esta zona para el cianuro es 0. Si yo utilizo modelos de orden de reacción. Entonces, puedo utilizar para estos datos experimentales modelos de orden de reacción o modelos de etapa controlante. Si son los segundos, me quedaría transporte de masa del cianuro, transporte de masa del oxígeno. El oxígeno reacciona en la área catódica y el cianuro se va a la área anódica, donde está el oro. Estos son los coeficientes estequiométricos los tengo que meter para poder igualar la velocidad con la cual esta es velocidad de reacción y esta es velocidad de reacción. Si los coeficientes estequiométricos son velocidades individuales, unidad 1, parcial 1. Entonces, el reto aquí es que no solamente es una ecuación de transporte de masa, sino son dos, una para el cianuro y una para el oxígeno, y esas en estado estacionario las puedo igualar. Aquí está, chacachacán. ¿De acuerdo? O puedo utilizar estas ecuaciones y utilizar y decir esto. Modelos de orden de reacción. Bueno, haciendo la simplificación correspondiente, me da esta ecuación. Me da la ecuación que la velocidad es igual a todo esto. Este es el grosor de la capa límite y esta es la constante de Henry. Esa es la constante de Henry para el oxígeno. Y esta A es el área total, que es el área catódica más el área anódica. Y esta delta es el coeficiente de transferencia de masa entre, perdón. Es el coeficiente de transferencia de masa es igual al coeficiente de difusión entre el grosor de la capa límite. Entonces habrá el coeficiente de transferencia de masa para el oxígeno y el coeficiente de transferencia de masa para el cianuro. Entonces, por eso pueden tener el coeficiente de difusión para el cianuro y el coeficiente de difusión para el oxígeno, pero ambos divididos entre el grosor de la capa límite. Y un modelo similar sale, por ejemplo, para otros metales con otros agentes complejantes, por ejemplo, cobre con amoníaco, da esta ecuación. Entonces, vean aquí, en este ejemplo, puedo utilizar cinética electroquímica, puedo utilizar modelitos
de orden de reacción, o puedo utilizar modelos de etapa controlante. En la lixiviación de sulfuros, lo que hay que tener en cuenta, ya comentamos que también son reacciones electroquímicas, pero quien cambia de estado de oxidación, ¿quién es? El azufre. Claro, en algunos casos también pueden ser el metal, pero generalmente el metal ya está en su estado oxidado. Ya está en su estado oxidado, ¿no? Pero por ejemplo aquí es -2 y aquí es cobre +1. Y aquí es -2 y aquí es cobre +2. Aquí en esto, aquí pasa el cobre de +1 se oxida a cobre de +2. Pero aquí en esta, que ya está el cobre +2 y el azufre -2, aquí es azufre +6. Aquí pasa de azufre -2 a azufre +6. Entonces van a tener una lixiviación de sulfuros. Generalmente que quien cambia de estado de oxidación es el azufre, pero hay algunos minerales que también los metales pues también se oxidan. Generalmente no se oxidan al mismo tiempo que la especie de azufre, sino se oxida en una primera etapa y después el azufre se oxida en una segunda, o viceversa. Primero se oxida el azufre y después se oxida el metal. Entonces hay que tener siempre presente cómo están en función del pH y del potencial de la solución, cuál es la especie predominante que tenemos ahí. En este caso, aquí es también sacar el diagrama de predominancia o el diagrama de potencial contra pH del mineral. Y aquí lo tienen. Y nosotros queremos llegar aquí. Queremos movernos en potencial hacia acá. Queremos mover el potencial de la solución hacia valores más positivos con respecto al potencial a circuito abierto. Recuerden que tenemos dos tipos de potencial, el redox y el potencial mixto. Esto lo puedo tratar con cinética electroquímica, pero es más frecuente tratarlo con método de etapa controlante o modelos de orden de reacción. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. O sea, pues aquí ni siquiera lo vamos, digamos, ni siquiera tengo un ejemplo. No tengo un ejemplo para la lixiviación porque puede funcionar cinética electroquímica, modelos de etapa controlante y modelos de orden de reacción. Cualquiera de los dos. Pero lo que sí es bien interesante, chicos, chicas, que en la lixiviación de sulfuros hay que tener mucho cuidado porque la formación de estas especies me da pie a que la lixiviación de sulfuros se lleven en varias etapas, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplito ya lo hemos visto de una de mis estudiantes. Pero vale la pena, como que ya les debería de quedar un poco más claro, a ver, tanta reacción. Por ejemplo, la oxidación, ¿quién sabe qué decía ahí? Ahorita lo voy a volver a ver. Ah, chale. Mi inglés no es tan bueno. Por ejemplo, la molibdenita. Vean ustedes aquí el estado de oxidación del molibdeno. Este es molibdeno +4.
Ajá. Y entonces aquí lo que tenemos 2 por 4 es -8. Para que sea -2, quiere decir que este es molibdeno +6. Porque es oxígeno -2, -2 por 4 -8 y +6, esto me nos da -2. Entonces vean que el molibdeno pasa de +4 a +6. Y el sulfuro pasa de -2, ¿qué óvole? A +6. Ah, miren, perdón, ese es un buen ejemplo donde no va primero ni el metal ni el azufre. Van los dos al mismo tiempo. Tanto el cobre como el azufre cambian de estado de oxidación. ¿Sí? Es muy, muy bonito ejemplo este, de que tanto la especie de azufre como la especie metálica cambian los dos de estado de oxidación. Ese es para la molibdenita, la oxidación de la molibdenita. Para, por ejemplo, claro, eso es en medio básico, pero eso es lo de menos. Para la calcopirita, miren, para la calcopirita, ¿quién se oxida primero? El hierro. El hierro es el que se oxida primero a esta especie de hierro. Ni el cobre ni el azufre se oxidan, pero después, ¿qué creen? El hierro se sigue oxidando y sale como, y se oxida a hierro 3 más. Y vean, el azufre no cambia de estado de oxidación, el sulfuro no cambia de estado de oxidación, y el cobre sí, porque aquí deben de tener -2 por 2 -4, este es cobre 2, y este es hierro 2, o este puede ser hierro 3, y este cobre 1. Habría que ver. Déjenme ver. Siempre se me olvida. ¿Quién sabe aquí cómo están? Parece, sí, debe ser cobre 2 más. Debe ser cobre 2 más. Debería. A ver. Aquí, ¿quién? El oxígeno forma agua. El hierro es hierro 3 más. Aquí. Son. Este sí es hierro 3 más. Entonces sería. Este es hierro 2 más.
son 2 de hierro. Ajá. ¿Qué pasa? Hierro 3 más. Y entonces son 2 de hierro y debe de ser... de hecho, creo que ahí hay un problema. Oh, sí. Miren. Ahí hay un problema. Tiene mal mi estudiante esa reacción. Déjenme, le marco. No me había dado cuenta. Sí, porque si no, hay un cobre. Ahí dice que hay 2 cobres. Nel, solamente hay uno. Entonces, si es hierro 2 más. Y entonces pasa de hierro 2 más a hierro 3 más. Y ese es un electrón. Ajá. Y luego, el cobre. Este es cobre 2 más. No, este es menos 2 menos 4. Menos 4, menos 2, menos 4. No, aquí hay un problema también. Déjenme checar esto, pero aquí está mal esta reacción. Bueno, vamos a agarrar esta. Vean ustedes cómo, por ejemplo, en esta reacción, aquí el hierro ya se oxidó, el azufre no se ha oxidado, y ahora quien se comienza a oxidar es el cobre. Ahí está el cobre, se continúa oxidando el hierro, y ya una parte ya se comienza a oxidar el azufre, ¿no? Entonces, como hay varios cambios de estado de oxidación en los minerales, pues pueden utilizar cinética electroquímica, pueden utilizar modelos de etapa controlante o pueden utilizar modelos de orden de reacción. Y vamos a dejarlo hasta aquí y nos conectamos el próximo lunes. Recuerden, sábado a mediodía, lo que me deben. Que pasen un excelente fin de semana.